es la persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor. Actualmente, no se debe olvidar la gran interrelación existente entre ambas ciencias, pues no se concibe una sin la otra. Por siglos la atención se ha centrado en el victimario, hecho que ha favorecido inmensamente el olvido de la víctima, al grado que se han generado mayores avances en la búsqueda y reconocimiento de los derechos del criminal, en comparación con la víctima, y es a esta última a quien recientemente se le empieza a dar un lugar en la explicación del fenómeno criminal. La victimología trata de curar las lesiones de las víctimas, restituirles la paz y la serenidad que nunca debieron haber perdido, reparar el daño moral y la dignidad por las humillaciones que recibieron en el alma, compensarles por las pérdidas sufridas en un camino que nunca eligieron como propio, y evitarles una futura victimización como consecuencia de la dejadez de los hombres deshumanizados y de las legislaciones incapaces de proteger lo que destruyen. Es volver a construir a las personas destrozadas por la barbarie en lo que realmente son, seres humanos dotados de razón y conciencia. Filosofía victimológica es la parte de la filosofía general que se refiere al proceso de pensar en todo lo relacionado con la victimología, acumula todo el conocimiento útil para el entendimiento del fenómeno victimal, así como conocer y estudiar el origen de la victimología, su historia, relación con otras ciencias, casos prácticos, tratamiento, evolución científica, técnicas y demás. Los términos que se emplean son victimidad, victimización, factores victimógenos, en los que el primero se entiende como el estado físico o corporal de padecer por algún delito o conducta antisocial. La victimización es la acción de ejecutar un acto por el cual una persona se convierte en víctima y por último, más no limitativo. Los factores a que se hacen referencia son las condiciones en el ambiente o en el interior de alguien que conducen o favorecen a que sean víctimas. Por otro lado, el sujeto esencial de estudio ha de ser la víctima, que es definida por Montiel Sosa como el sujeto que recibe los efectos externos de una acción o omisión dolosa o culposa, causando un daño en contra de su integridad física, de su vida o de su propiedad. Cabe señalar también que las víctimas tienen su clasificación, siendo el parámetro más conocido el siguiente de acuerdo con Israel Benjamin Mendelssohn. Inocentes, que no tienen relación con el hecho, culpables, intervinieron en el acto o dieron lugar, provocadoras, incita con sus conducta al hecho criminal, imprudenciales, voluntarias, pone a la vista su deseo de ser victimizado, y ignorantes, es la que facilita su victimización, agresoras, simuladoras, es la que acusa falsamente, imaginarias. Inventa su condición de víctima. Dependiendo el autor y la tendencia será la clasificación. Del mismo modo, la criminología debe aportar datos sobre el delincuente y su abanico de comportamientos, la criminalística su acto en consecuencia y la victimología deberá tomar los datos aportados por estas para hacer una reconstrucción de hechos que ayuden a componer también la fractura ocasionada en la víctima y no generar más víctimas. Existen muchas víctimas que guardan relación con el victimario, puede ser el caso limitado a los delitos cometidos en el hogar, en donde comúnmente el esposo o cónyuge maltrata a su pareja e hijos. El estudio victimológico clínico o forense arrojará muchos resultados de ambas personalidades, siendo la criminología la que aporte aquellos datos sobre el delincuente y la victimología complemente su análisis con cada caso particular para poder llevar a cabo una prevención. Hay que definir el concepto de esta, es imaginar con anterioridad un hecho criminal y preparar los medios necesarios para impedirlo. En la prevención se emplean otros términos a manera de sinónimos como control, intimidación y predicción. La política criminológica puede ser entendida como la puesta en práctica del conjunto de medidas preventivas y de acción postdelictiva, ha de comprender todo lo que esté a disposición para tratar y reducir la criminalidad. El Estado tendría que tener la función de representar los intereses de los cedentes en dicho pacto social, en tutela de su bienestar general de la sociedad. Las escuelas del derecho penal, podemos afirmar que no hay un lugar específico para la víctima del delito, y las referencias que se hacen de ella solo son incidental o colaterales pero nunca se refieren directamente a ella, con excepción de representantes de la escuela clásica y la escuela positiva.
de la escuela clásica italiana, Francesco Carrara, es un digno partidario de la reparación del daño subsidiaria, cuando se pronuncia sobre la justicia y la utilidad pública proveniente de lo que él llamaba una caja pública engrosada por multas pagadas por los delincuentes y a la que proponía se recurriera para indemnizar a los afectados por delitos cometidos por personas insolventes. Rafael Garofalo en 1887 escribe la obra denominada Riparazione alle vittime del delitto, 3, o indemnización a las víctimas del delito, mismo que marcó un camino en la materia. Garofalo se refería a las víctimas, señalando que esta clase de personas a que todo ciudadano honrado puede tener la desgracia de pertenecer, debía merecer que el Estado le dirigiese una mirada de benevolencia, una palabra de consuelo. Las víctimas deberían tener derecho a mayores simpatías que la clase de los delincuentes, es lo que para Rafael Garofalo expresa. Pedro Dorado Montero señala que este trabajo de Garofalo, refiriéndose a la indemnización a las víctimas del delito, es uno de los trabajos más importantes y en su criterio el trabajo más personal, privativo y característico del ilustre italiano, en el cual habla de las cajas de multas. Para indemnizar a las víctimas en caso de insolvencia de los responsables. La víctima tiene su consuelo, puede pensar que con los impuestos que paga al Estado, ha contribuido al cuidado paternal que ha tenido el criminal durante su permanencia. Por su parte, Enrique Ferri propuso varias cosas en la materia procesal, señalando en el año de 1881 que el procedimiento penal debía reformarse para facilitar la reparación del daño, planteando a la reparación del daño de varias formas, y como sustitutivo de la pena de prisión, y aplicando el trabajo del reo al pago, y como pena para delitos menores, como función social a cargo del Estado. Muchos victimólogos plantean la autonomía científica de la victimología. Gramos Benjamin Mendelssohn manifestó que la victimología debía desarrollarse en la teoría y en la práctica con sus propios medios, la cual será tan diferente de la criminología como es diversa la víctima del criminal. Y por último la victimología socialista, que reconoce diferencias sociales, diversidad de grupos y de valores, intereses y objetivos, y para la cual el fondo real es la lucha por el poder, ya sea para tenerlo o mantenerlo. Fija que la ley defiende los intereses de aquellos que detentan el poder, establece que el aparato judicial no es neutro como debería ser, y también protege los intereses de la clase poderosa y no de la sociedad en general. El criminal nato. César Lombroso, antropólogo y médico italiano, aportó al derecho penal y a la criminología su teoría del criminal nato. Esta teoría fue criticada severamente, en parte por interpretaciones inadecuadas, traducciones malas y personas que no aceptan reconocer las verdades y aciertos de sus estudios. Ciertamente la teoría referida tiene sus aspectos criticables, pero se debe de reconocer que es el primer estudio científico realizado, el cual aporta interesantes conclusiones que logran fortalecer al derecho penal y permite el surgimiento de la ciencia criminológica. Se preocupa por el comportamiento humano, sobre todo por el comportamiento criminal. Se decide Lombroso a estudiar en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas de las que extrajo, entre otras cuestiones, las características de distintos tipos de delincuentes, a quienes clasificó de acuerdo con sus caracteres antropológicos y psicológicos. En 1871 un acontecimiento viene a producir un cambio radical en la vida de Lombroso y de hecho, en la historia de la ciencia, cuando observa el cráneo de un delincuente famoso, Villela, observó una serie de anomalías que le hacen pensar que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales. Lombroso, al examinar distintos delincuentes de natural del hombre alienado, el criminal, según Lombroso, presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. 1. Menor capacidad craneana. 2. Mayor diámetro bicigomático. 3. Gran capacidad orbitaria. 4. Escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. 5. Contrastando con el gran desarrollo facial y maxilar. Pragmatismo. 6. La insensibilidad moral y la falta de remordimientos. 7.
La imprevisión en grado portentoso. 8. Una gran impulsividad. Estos son los principales rasgos con los que puede contar un delincuente nato según Lombroso. Compara cómo muchas de estas actitudes son comunes al tipo del delincuente nato, comparando a este con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es supersticioso, le gustan los amuletos, prefiere los colores primarios, etc. Después aval de la teoría del niño, que tiene que ver mucho con esta del delincuente nato, lo cual destruye el concepto del niño como una blanca paloma, al que después se le llamara perverso polimorfo por Freud. Dice que coinciden mucho en cólera, venganza, celos, mentira, falta de sentido moral, escasa efectividad, crueldad, ocio y flojera, calor, vanidad, alcoholismo y juego, obscenidad, imitación. 2. Delincuente loco moral. La descripción que Lombroso da de este loco moral son las siguientes. 1. Es su escasez en los manicomios, y su gran frecuencia en las cárceles y en los prostíbulos. 2. Son sujetos de peso de igual o mayor a la normal. 3. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal, y en general no tiene diferencia con los cráneos normales. 4. En algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre criminal, mandíbula voluminosa, asimetría facial, etc. Victimológica que estudiase la sociología de la víctima. Sin embargo, históricamente el nacimiento de la victimología se atribuye a Benjamin Mendelssohn, profesor de origen israelita, lo que no es casualidad, pues los judíos vivieron el holocausto hitleriano alemán, quien en el año de 1956 escribe la obra denominada Le Victimologie 11, ganando con ello el título de padre de la victimología. A partir de Mendelssohn, los estudios victimológicos se centran en la víctima en relación a la comisión del delito, y se concibe el binomio de la pareja penal, delincuente-víctima, y asimismo crea una tipología que sirve como base a las demás aportaciones que le sucedieron. La mayoría de los autores, entre ellos Gerardo Landrove Díaz, ubica en el primer simposio internacional de victimología, llevada a cabo en Jerusalén en 1973, como la primera ocasión en que se define a la victimología como el estudio científico de la víctima de delito 18, y el inicio de la fase de consolidación de la propia victimología. Los simposios de victimología, los pocos trabajos que se habían realizado para entonces sobre el tema, encontraron en el primer simposio un lugar foro para darse a conocer. Reyes Calderón y León Delle afirman que la victimología nace científicamente en el tercer simposio internacional de victimología celebrado en 1979 en Münster, Alemania, con la fundación de la Sociedad Mundial de Victimología. Que la victimología en la actualidad es concebida como una rama de la criminología, que estudia a la víctima como causa de los delitos, es decir, su estudio no se hace en razón de los efectos que origina el delito en los sujetos pasivos de este, sino en la provocación que juegan los delitos. Para Luis Rodríguez Manzanera, la victimología es el estudio científico de la víctima, entendiendo por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita. La existencia de la victimología es una realidad en nuestros días. Benjamin Mendelssohn señalaba que la victimología implica, específicamente, el descubrimiento de medios de investigación y elaboración de pruebas, recursos, terminología única. Para lograrlo, es necesario que un grupo de científicos inicie alguna acción a favor de la victimología, con un espíritu como el descrito antes. Principalmente le incumbe a los médicos, sociólogos, psicoanalistas, criminólogos y juristas. Tendencias de la victimología. La victimología contempla tres tendencias. 1. Teoría positivista con tendencia ideológica conservadora y modelo o perspectiva consensual. 2. Teoría interaccionista con tendencia ideológica liberal y modelo o perspectiva pluralista. 3. Teoría crítica con tendencia ideológica socialista y modelo o perspectiva conflictual.
La victimología positivista o conservadora estudia las relaciones víctima-criminal y se considera una rama de la criminología. Según esta victimología, la sociedad es una estructura íntegra, persistente y estable, en donde la ley representa el sentimiento popular y refleja los deseos y esperanzas colectivas, protegiendo al ciudadano de la victimización. Para esta victimología el delincuente es diferente del que no lo es y más diferente aún a la víctima, y esta última se identifica con el sujeto pasivo del delito. Para esta victimología se debe tratar igual a los delincuentes a las personas que caen en los casos de autovictimización. La drogadicción, alcoholismo, prostitución, victimología conservadora, también llamada criminal o penal, es la que se asume en la mayoría de los sistemas de justicia, ya que, con ella se permite evadir toda responsabilidad estatal en el fenómeno victimal. También se afirma que las víctimas son causa de los criminales rebeldes e inconformes, o por su propia culpa al provocar o precipitar el crimen. Por otra parte, la victimología liberal se establece que la ley existe debido a que los individuos que conforman la sociedad no llegan a una concepción uniforme de lo bueno y lo malo, concibiendo a la sociedad como plural y diversa, raza, religión, nivel social, nivel económico, metas, intereses, valores. Esta victimología considera la criminalidad por la respuesta que provoca, y la etiqueta. Etiqueta la conducta y al criminal como algo desviado, por ello diferentes etiquetas para conductas y sujetos similares. Se plantea el interaccionismo como victimológico y considera la desviación secundaria o carrera desviada, incluyendo al desviado criminal como una víctima más. Y propone soluciones para mejorar progresivamente a la sociedad y evitar el sufrimiento humano. La victimología socialista propone cambios definitivos en las estructuras sociales para evitar la victimización y violación de derechos humanos que deben ser igualitarios por esencia y naturaleza, y también muestra la existencia de un Estado y sistema de justicia corrupto y victimizador para los que menos tienen, olvidando con ello a las víctimas de la dominación y la represión estatal. La victimología y su objeto de estudio es más amplio que el fenómeno criminal y la relación criminal-víctima, por lo que puede manejarse en forma independiente, y la solución puede encontrarse en el reconocimiento de una victimología general, como de una psicología, sociología o biología generales, que estudia a todas las víctimas, y de una victimología criminológica, concurrente a la síntesis criminológica y encargada de estudiar a las víctimas de conductas antisociales.